Buenos días, mi nombre es Nicolás Darío Costa Garrido. Vamos a ver el módulo de radiología y farmacología aplicada a la odontología. Hoy es 11 de enero del año 2021 y son las 11:04. El retraso se debe a cuestiones de internet y pues que ya he solucionado. El tema que vamos a iniciar o que tenemos son los principios básicos en radiología. Estos principios básicos hacen referencia al siguiente temario, que es la historia o el descubrimiento de los rayos X, la naturaleza de los rayos X y lo que es la producción de los rayos X. Vamos a hablar un poquito de cómo se descubrieron los rayos X. Vamos a buscar una imagen que nos ayude bien. Ahí podemos ver en esa imagen y con eso nos vamos a ayudar a conocer un poco de esa historia y de ese descubrimiento, cómo se hizo el descubrimiento de los rayos X. Por allá el año del 5 de noviembre de 1895, un profesor alemán, cuyo nombre era Wilhelm Conrad von Röntgen, nacido en el año de 1845 y falleció en el año 1923. Él estudiando los fenómenos que producían al pasar una descarga eléctrica en un tubo de Crookes, antecesor de las lámparas fluorescentes y las actuales tubos de neón. O sea que
que las que son como las de uno ve hoy en día, y que dentro de ese tubo, el cual se había hecho un vacío muy elevado, descubrió casualmente una radiación desconocida, al cual, como su nombre no indica, no la conocía, la llamó radiación X. Esta presentaba notables propiedades para atravesar los cuerpos opacos y provocar la fluorescencia de diversas sustancias, impresionar placas fotográficas y que hacía de que estos gases fueran buenos conductores de la electricidad. Pero ¿cómo sucedió todo esto? Resulta de que este caballero se encontraba desde mañana. Bien, se encontraba en su laboratorio de la Universidad de Würzburg, en Alemania, y él había oscurecido el recinto y rodeado el tubo de Crookes con papel fotográfico para observar mejor el efecto de los rayos catódicos dentro del tubo. Las aventuras de los Universe. Y que había rodeado el tubo de Crookes con papel fotográfico para observar mejor el efecto de los rayos catódicos dentro del tubo. Entonces lo que hizo fue eso, cogió para determinar ese efecto que originaba rodeando esos tubos catódicos. Por casualidad se encontraba cerca de la mesa de trabajo una placa cubierta de platino, cianuro de bario, la cual es una sustancia fluorescente. El tubo, que no emitía luz visible, debido a que este papel que lo envolvía. Sin embargo, Roentgen pudo apreciar la fluorescencia de la placa con platino cianuro, el cual se encontraba a varios metros del tubo. Entonces, a pesar de la distancia que existía, él pudo observar. Bien.
Entonces, la intensidad de la fluorescencia aumentaba al disminuir la distancia del tubo de Cooper, lo cual no dejaba duda sobre la causa del estímulo que ocasionaba el fenómeno. A él le llamó la atención esto, entonces, ¿qué sucedió? Él comenzó a investigar durante varias semanas sobre su descubrimiento y ya comenzó a interponer diferentes objetos de distintos materiales entre el tubo y la placa fluorescente, es decir, el aluminio, la madera, inclusive puso su mano, así como la vemos en la imagen, puso su mano y observó de que se veía claramente los huesos. En menos de un mes, Roentgen había descubierto casi todas las propiedades de radiación. Vamos a hacer esto. Hacemos esta llamada y veamos dónde cae. Sí. Vamos a enseñar. Bien. Entonces, había descubierto antes de un mes casi todas las propiedades de radiación X que se conocen hoy actualmente. Vea que hoy actualmente se aplican para hacer todo tipo de, un ejemplo, resonancia magnética, las tomografías axiales computarizadas, etc. Y a finales de ese mismo año, él publicó, a través de un escrito, su descubrimiento a la comunidad científica. Allá en el año 1901, fue otorgado con el premio Nobel de Física por su descubrimiento, al cual había revolucionado las capacidades diagnósticas y el ejercicio mismo de las profesiones médicas. Él mostró imágenes de aquellas primeras radiografías que obtuvo y que fueron publicadas. En ese momento, pues, eran impresas en placas de cristal tapizadas con emulsión fotográfica por uno de sus lados. Y como la mano de su esposa Berta, la cual requirió de 15 minutos de exposición, han sido famosas mundialmente. Sin embargo, como hoy en día es muy diferente el tomar estuvo
expuesta a esa radiación, obviamente, pues originaría un proceso cancerígeno. Porque desconocía esos efectos que originaron esa sobreexposición a ese tipo de radiación. Por eso él la llamó radiación X, porque era una radiación desconocida. Y hoy en día se coloca, por eso se llama radiación X. Bien. Pero resulta de que 25 años antes del descubrimiento de Roentgen, el físico y químico William Crookes, él observó que se velaban las placas fotográficas que guardaba dentro de su sobreprotector en una mesa de trabajo cerca del tubo de rayos catódicos. Y al ver que eso pasaba, él lo que hacía era solicitar de manera reiterativa la sustitución del material al proveedor, sin darse cuenta que tenía al frente los rayos X, los cuales producían ese velamiento de las placas fotográficas. Bien, podemos salir de aquí. Tal vez, de pronto, más de una decena de físicos contemporáneos de Roentgen habían trabajado sin saberlo con rayos X, pero ninguno reconoció una investigación sin potencia. El descubrimiento de Roentgen trascendió tanto en la gente común como en el mundo científico, luego de su presentación ante la Sociedad Física Médica de Würzburg, y hoy por hoy sus aplicaciones en los campos de física, química, industria, arte, medicina y ontología, entre otros, son ampliamente conocidos. Anteriormente, en las aventuras de los Universos, quedamos encerrados en una casa de riesgo peligrosa. Mientras buscábamos la salida, encontramos un puerto secreto que alguien aún vive. Creo que es el problema de muchos secretos. Pequeño problema. Otto Walkhoff, nacido en 1860 y 1934, era un dentista alemán que obtuvo la primera radiografía dentaria en enero de 1896. Luego de colocar una placa radiográfica o fotográfica dentro de su propia boca y someterse a una exposición
de 25 minutos. El resultado mostró una imagen de baja calidad para propósitos diagnósticos. Es decir, como apenas está comenzando, pues la realidad no estaba, no mostró una de todas maneras, en estos, en tan solo 106 años a partir del descubrimiento de Röntgen, la tecnología que usa radiación X, tanto para diagnóstico como para terapia, ha alcanzado aceleradamente sus aplicaciones en el campo maxilofacial, ya que sus aplicaciones han sido múltiples. ¿Cómo cuáles esas aplicaciones en el campo maxilofacial? La radiografía para tomar placa radiográfica, como veremos más adelante, la de perfil, la panorámica, la oclusal, también para hacer tomografía de los maxilares, en fin. Entonces, todo lo que ha conllevado al uso de esta radiación X. Hoy en día, usando imágenes fluoroscópicas, con inyección de medio de contraste, tomografías computarizadas, reconstrucciones tridimensionales, son uno de los mejores apoyos de diagnóstico para los profesionales de la salud. Entonces, eso es lo que acabamos de ver, es un poco parte de la historia dentro de esos principios básicos. Y vamos a ver lo que es la naturaleza de los rayos X. Bueno, sigamos. Esperen, ¿qué están haciendo, chicos? Bien. Para hablar de la naturaleza de los rayos X, hay que hablar primero del término radiación. Y se define como la transmisión
como la transmisión de energía a través del espacio y la materia. Entonces, como decía, la radiación es la transmisión de energía a través del espacio y la materia. Los rayos X pertenecen a este tipo de especial de radiación llamado electromagnética, ya que se caracteriza por el movimiento de la energía a través del espacio como una combinación de campos eléctricos y magnéticos. Tenemos los tipos de radiación, que son la corpuscular, partículas de materia con masa que viajan en línea recta a gran velocidad desde sus orígenes, es decir, partículas alfa, protones y neutrones. Y la electromagnética, que es la que pertenece la radiación X, estos rayos X, que ya les dije que la propagación de energía a través del espacio en forma de un campo electromagnético oscilante, es decir, que hay campos eléctricos y magnéticos como son los rayos X, los rayos gamma, la luz, las ondas de radio, etc. Bien. Se propaga a una velocidad de la luz de 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? La cual se hace en forma ondulatoria, así como parecía a las olas producidas en el agua por una perturbación. Es decir, puede que usted coge un estanque y tiran una piedra y se forman unas olas, unas ondas que son oscilantes. Aquí tenemos en la pantalla
un tipo de onda el cual es una alteración rítmica, es decir, rítmica significa que tiene ritmo, que se transmite igual. Y que se propaga a alta velocidad que transfiere energía a través del espacio y la materia. Tenemos aquí cómo se forma una onda, donde dice que eso aquí, con el curso el valle que existe, un valle. El valle ese que se llama depresión. Ese valle que existe entre dos de onda se llama depresión. Entonces, las ondas se van a caracterizar por 3 parámetros. Longitud, frecuencia y amplitud. La longitud de la onda se puede medir de cresta a cresta o de depresión a depresión. Ya que requiere otros 2 puntos correspondientes y que sean consecutivos. Pero ayer. Ah, sí, porque te había escrito. Ese hombre no sirve. Bien. Tenemos la frecuencia, que es el número de ondas que pasa por determinado punto de referencia durante un segundo. Es decir, si tomamos aquí teniendo un margen de tiempo de 1 segundo. Y tenemos la amplitud, que significa que es la distancia de la onda cuando sube o baja a su posición normal de descenso. A subir y cuando vuelve a descender, esa es la amplitud de una onda. Dentro de ese, habíamos dicho que los rayos X pertenecen a una campo, a una reacción de tipo electromagnético. Dentro de ese
en radiación electromagnética de esos rayos X, él pertenece o tiene algo que se llama el espectro que es aquellas ondas de radio, televisión, radar, infrarrojos, luz ultravioleta y gamma, constituye aparte de otros ejemplos, además de los rayos X, de radiación electromagnética y conforma de acuerdo a su longitud de onda en un espectro o escala. Aunque los segmentos del espectro electromagnético suelen expresarse como rangos exactos, existe cierta superposición debida a los métodos de producción y las técnicas para detectar esas diversas radiaciones. Vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a hablar sobre las ondas de radio. Las ondas de comunicaciones suelen identificarse por su frecuencia de transmisión y se denominan ondas de radiofrecuencia o RF. Las RF constituyen o comprenden una porción considerable del espectro electromagnético. Los fotones de radiofrecuencia tienen una energía muy baja y por lo tanto la longitud de onda muy larga. Los programas de radio se transmiten por ese tipo de ondas, las cuales pueden ser AM o FM. ¿Cómo actúa entonces este tipo de onda? Se dice que la información transmitida por las ondas AM se logra cambiando constantemente la amplitud de las ondas, mientras que las ondas FM llevan la información por medio de cambio en la frecuencia de estas. La manera como se transmite la señal de FM reduce la cantidad de interferencia que afecta la señal. Entonces, AM significa amplitud modulada, mientras que la FM significa frecuencia modulada.
Bien. Las ondas cortas de radio viajan por la atmósfera al llegar a la ionosfera, que es la capa de partículas con carga en la región superior de la atmósfera terrestre, y que se reflejan nuevamente hacia la Tierra. Las ondas de radio rebotan constantemente de un lado a otro entre la ionosfera y la Tierra, y que pueden viajar miles de kilómetros. Es por esto que un radioreceptor de onda corta de radio puede recibir una radiodifusión de cualquier parte del mundo. Entonces, porque como ellas van rebotando de uno al otro, pues alcanzan esa situación. Muy bien. En cambio, las ondas FM, de frecuencia modulada, No, que me regale. te la puedo regalar. A ver si se la metemos para que me prenda más de pronto la pantalla. Bien. Las ondas de FM no se reflejan sobre la ionosfera ni viajan grandes distancias. Las ondas de radio que viajan, la mayoría de las estaciones no viajan más lejos de 80 kilómetros aproximadamente. Ejemplo, para escuchar por lo menos un programa se requiere de un radioreceptor en el cual, a medida que reciba las ondas de radio, se produce una corriente eléctrica a través de la antena, y la corriente se amplifica y envía las ondas a un altoparlante, donde a través de las ondas, de la vibración, de una membrana o lámina desligada, se produce el sonido audible. Al sintonizar un radio, lo cual hace que es ajustarlo para que recoja la frecuencia de las ondas de radiodifusión de esa estación. Bien. Tenemos la televisión. Simultáneamente sonidos. El principio que se usa es similar al de la radio, pero en el caso de la imagen se convierte en una señal parecida a las ondas de FM. Esta corriente eléctrica se limita hasta 80 kilómetros aproximadamente de la estación de televisión. Yo tengo otro número de 304. Nada más el 33. La señal de televisión requiere de una cámara, pues para ser transmitida, esta posee lentes que enfocan la imagen en celdas fotoeléctricas, produciendo una corriente eléctrica la cual es amplificada, transmitiéndose la imagen a la antena de la transmisión. La imagen es enviada a través de señales de televisión, mientras que el sonido
simultáneamente ondas de radio. El televisor es un receptor, el cual está conectado a una antena que recoge las señales de estación de televisión. Estas señales se convierten en una débil corriente alterna que es llevada a un receptor, la cual es amplificada y alimenta el tubo que produce la imagen. Pegadas al tubo hay una fuente que dispara rayos de electrones a la pantalla del aparato. La pantalla resplandece cuando estos electrones chocan contra ella, dado que está impregnada en su superficie interna por una sustancia fluorescente. Cada punto de choque resplandece durante la fracción de un segundo y al recibir el impacto de los electrones. Esta pequeña combinación de las pequeñas luces con los puntos oscuros forma una imagen, la cual es la que se observa. Los microondas. En el espacio en que se ubican entre las ondas de radio y las ondas infrarrojas. Son usadas en las comunicaciones por su capacidad de propagarse y a través de la lluvia, el humo o la nieve. Entonces, como anteriormente, cuando se presentaban las noticias, el que hacía la presentación decía a través de microondas, que era un aparato que tenía cerca el periodista, y con eso ayudaba a transmitir la noticia en condiciones bastante difíciles, cuando había por lo menos lluvia o cuando había nieve. Se usan para enviar mensajes telefónicos en áreas montañosas donde se dificulta la instalación de líneas telefónicas. Una sola microondas puede transmitir hasta 1000 conversaciones telefónicas a la vez. Lo mismo sucede con el horno microondas, que contiene un tubo electrónico que produce un rayo intenso de radiación de microondas. Se dice que este tipo de aparato causa daño a nivel celular o afecta las proteínas o descompone los alimentos por ese tipo de radiación. Bien. Cuando las moléculas de los alimentos absorben esta radiación, comienza a girar rápidamente. Y a medida que la energía cinética de los alimentos aumenta, la temperatura de estos se eleva y así se cocina. Los microondas son absorbidas rápidamente por los alimentos y se
realizan lentamente por el envase. Se usan envases de vidrio o de papel porque estos permiten el paso de los microondas a través de ellos, mientras que los de metal las reflejan. Entonces no es muy conveniente cuando se usan, va a usar dentro de un horno microondas envases metálicos porque no va a permitir la acción de esa radiación de ese aparato. Los hornos de microondas poseen protección para evitar exposiciones peligrosas a las personas que se encuentran cerca de ellos y que generalmente consume menor energía eléctrica por unidad de tiempo para cocinar los alimentos. Tenemos la radiación infrarroja. Este tipo de radiación produce calor cuando es absorbida y tiene varios usos. Lámparas de radiación infrarroja se usan en salud. Primero para la vasodilatación, es decir, local, es decir, para dilatar los vasos sanguíneos. El calor dilata, el frío lo que hace es cerrar la luz de los vasos sanguíneos. En la industria, esta radiación infrarroja sirve para secar pintura y obviamente en restaurantes para mantener la comida caliente. Los objetos calientes emiten radiación infrarroja. Por tanto, en la industria militar se diseñan misiles, proyectiles o cohetes que pueden detectar la radiación infrarroja que emiten el objetivo. Normalmente esta radiación infrarroja es invisible y contiene una longitud de onda más larga, menos energética que la luz. Entonces voy a buscar vamos. Pero entonces no es que aquí no como sigue disfrutando de más momentos especiales y recuerda que puedes verlo en Ajá, entonces también yo dije que iba a hablar con Huelva. Yo dije que iba a hablar con Huelva. A ver si él iba para allá, yo le mando un saludo. Pero que tú me puedas decir.
Entonces decíamos de que este tipo de radiación es invisible y que tiene una longitud de onda más larga y menos energía que la de la luz. En el espectro electromagnético se encuentra cerca de la banda de la luz visible, junto a la luz roja, y que puede ser detectada por medio de partículas especiales sensibles al calor, y la cual la principal fuente de la luz, de la fuente de esta radiación infrarroja es el sol. Entonces no me deja la opción. Bueno. Entonces tenemos que la radiación infrarroja puede producir quemadura en los tejidos luego de una sobreexposición a esta. También esa radiación infrarroja se utiliza para la identificación de sustancias desconocidas. Al ser la sustancia sometida a la radiación, se genera una vibración de sus átomos en forma de espectro o escala susceptible de ser detectado por una máquina, y que el espectro generado es de tipo de cada sustancia. La luz, otro tipo de que se encuentra conforma una pequeña parte del espectro electromagnético y que se compone de fotones o paquetes de energía radiante, como todas las ondas de este espectro, la cual es la única franja del visible del espectro electromagnético. Cuando la luz solar pasa cuando la luz solar pasa a través de un prisma, no emerge como luz blanca, sino como colores del arco iris. Así lo mismo sucede cuando ha llovido. Es un fenómeno físico, quedan rocío o queda agua, quedan nubes, y esa luz del sol a ingresar es lo que hace. Ya, yo sabía, que me hizo poder, que eso era lo que pasaba cuando se iba a originar el arco iris.
Aunque los fotones pasan los del fotón de luz viajan en una línea recta. Su curso puede verse cuando pasan dentro de un medio transparente a otro. Esa desviación en la línea de recorrido se denomina refracción y se debe a que la luz blanca está compuesta de un rango de longitud de onda y el prisma separa y se agrupa la luz emergente de acuerdo a su longitud de onda. Los colores que conforman la luz blanca tienen diferentes valores de longitud de onda que oscilan entre los 400 nanómetros para el violeta y 700 nanómetros para el rojo. La radiación ultravioleta es invisible, ya que posee una menor longitud de onda que la luz y se encuentra dentro del espectro electromagnético, junto a la luz violeta y en un extremo de la franja de la luz visible. No me ha querido salir la franja, la imagen. Bien. Al igual que los rayos infrarrojos, o la radiación infrarroja, la fuente principal es el sol. Bien. Cuando las células de los tejidos reciben luz solar, esta actúa como catalizador. Ya creo que tenemos la imagen y podemos observar cómo está. Vamos a comenzar primero con las ondas de radio. De color azulito, color de microondas, el infrarrojo, que es de, por eso se dice color roja, la luz visible que es amarilla, la ultravioleta que es fucsia, los rayos X y gamma que tienen la misma coloración, que es de color verde. Entonces, decía que la fuente principal de los rayos ultravioleta, que los tenemos aquí, los UV, con color fucsia. Cuando las células de los tejidos reciben luz solar, esta actúa como catalizador. Los cuales actúan como de la síntesis de vitamina D por parte de la célula y que estas vitaminas se depositan en huesos y dientes. Algunos alimentos aumentan su contenido de vitamina D al ser expuestos a la radiación ultravioleta. Es por esta razón que la leche es expuesta
es expuesta a lámparas de este tipo de radiación para aumentar el contenido de vitamina D. También la radiación ultravioleta tiene una acción bactericida. Por lo tanto, es usada en algunos medios hospitalarios con este fin. La detección de la radiación ultravioleta se puede realizar a través de sustancias fluorescentes, las cuales en un ambiente oscuro emiten fluorescencia al estar en contacto con los rayos UV. Por lo cual, esta propiedad es lo que va a veces generar luz negra. Rayos X y rayos gamma, otro que tenemos dentro de ese espectro electromagnético, y luego tenemos rayos X y son radiaciones ionizantes. Se coloca con este símbolo que significa altamente dañina para los tejidos del ser humano. Entonces, ahí podemos ver la escala dentro de estas radiaciones, mientras que los rayos X están a las 10 menos 11, la de los rayos gamma es la 10 a la menos 13. Dentro de la escala de radiaciones y los rayos X, entre las radiaciones de los rayos X y los rayos gamma, son de más alta frecuencia, de menor longitud de onda y mayor energía. Esto le confieren ciertas características a la capacidad de atravesar la materia y la de ser ionizantes. Un fotón de rayos X o uno de rayos gamma contienen considerablemente
más energía que un fotón y mucho más que un fotón de radio. La diferencia entre uno y otro, esa diferencia que puede ser entre rayos X y rayos gamma, es que el rayo X es producida por una máquina eléctrica desde la nube de electrones de un átomo que ha sido estimulado artificialmente, mientras que los rayos gamma, por su parte, proceden del interior de un átomo radioactivo y que se generan espontáneamente. Bien. A pesar de su capacidad de atravesar la materia, todas las sustancias, incluyendo los gases, absorben hasta cierto grado los rayos X. La cantidad de absorción por parte de la sustancia del tejido depende de su densidad. Por ejemplo, los huesos absorben más rayos X que los músculos y el plomo absorbe más rayos X que el aluminio. ¿Me explico? Indudablemente, esa rayo X tiene la capacidad de atravesar la materia. Cuando se toma una imagen, vea que eso va a depender de la densidad del tejido. En el caso del ser humano, entre la densidad sea mayor, pues es menos lo que va a atravesar. Por eso es que las estructuras óseas, como dientes, huesos, en el ser humano quedan proyectados en una película radiográfica, mientras que los tejidos blandos, ya, como el cerebro, los músculos, ya, los ojos, no aparecen en la película radiográfica porque es que tienen un menor grado de densidad y los rayos X la atraviesan y al atravesarla pues no van a ser, no se van a reflejar. Entonces, tanto los rayos X como los rayos son los únicos del espectro electromagnético. Los rayos gamma son los únicos del espectro electromagnético que tienen la característica, como lo vemos aquí en la imagen, de ser ionizantes. Es decir, que pueden transferir la energía necesaria para separar un electrón de su órbita y el interactuar con el átomo. Cuando esto sucede, el conjunto formado por el electrón y el átomo que se ha desprendido se conoce como par iónico. Es decir, el electrón es un ion negativo y el átomo se convierte en un ion positivo. Nos vamos entonces a lo que es la radioactividad. O para la radioactividad. ¿Qué es la radioactividad? Vamos a ponerlo en la radioactividad es un fenómeno que se produce de manera espontánea
en núcleos de átomos inestables, emitiendo mediante su desintegración en otro estable, en gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes, beta, que es un conjunto de electrones producidos por la desintegración de neutrones en los núcleos radioactivos. Bien. Dado que en la profesión odontológica, ¿verdad? Porque estamos metidos en esta profesión, se trabaja cotidianamente con radiaciones, es decir, hay que conocer la diferencia entre los rayos X y la radioactividad. Esta última se debe a un fenómeno natural y no se relaciona con la radiación de tipo diagnóstico. Existen algunos átomos en la naturaleza cuyos núcleos poseen una excelente energía que los mantiene en un estado de inestabilidad. Y como ellos buscan la estabilidad, estos núcleos en forma espontánea emiten partículas y energía, convirtiéndose en otro átomo distinto al original, y que este proceso se denomina desintegración o descomposición radioactiva. Bien. A medida que el átomo libera radiación de su núcleo, se desintegra para formar un átomo en otro elemento. Por ejemplo, el uranio 238, cuyo número atómico es 92 y su número de masa atómica es 238, es un elemento radioactivo que se integra por medio de una serie de cambios nucleares hasta tomar el plomo. Y el producto final es plomo 206, el cual es estable. Recuerde que el uranio se utiliza mucho para hacer las llamadas bombas atómicas o bombas nucleares. Normalmente una pequeña partícula, una pequeña masa de uranio puede originar eventos catastróficos de gran magnitud en un territorio, ciudad o país. La principal fuente de este elemento radioactivo es la natural, es decir, la radiación cósmica. Son aquellos fotones extraterrestres, es decir, que vienen por fuera de la Tierra y que constantemente y en la parte de la Tierra son originadas en el medio ambiente. Se origina, o se denomina, perdón, periodo de vida media al intervalo de tiempo que toma una muestra de un material radioactivo para tener la mitad de su reactividad inicial y desintegrarse y formar otro elemento.
La radioactividad fue descubierta por el científico francés Henri Becquerel allá en el año 1896. Exactamente, como pueden ver, un año después del descubrimiento de los rayos X. Él dejó una sal de uranio encima de una placa fotográfica en la oscuridad de una gaveta de su escritorio. Cuando desarrolló la placa, Becquerel se sorprendió al notar que esta placa se veía el contorno de la sal de uranio, ya que el uranio es un elemento radioactivo, había emitido unas radiaciones invisibles, el cual trazaron el contorno de la sal en la placa. Ya en el año 1898, Pierre y Marie Curie descubrieron dos nuevos elementos radioactivos, los cuales le dieron el nombre de polonio y radio, los cuales fueron extraídos del uranio. Tanto el polonio como el radio son más radioactivos que el mismo uranio, y el radio tiene un periodo de vida media de 1600 años. Imagínense. Por eso es que básicamente el radio es un elemento que no se puede tener y protegerse porque puede originar alteraciones celulares. Bien. Nos vamos a la producción de rayos X. Normalmente los rayos X se producen en un tubo de rayos catódicos de alto voltaje. Este tubo consiste en un cátodo formado por una copa, enfocadora con un filamento emisor de electrones y un ánodo constituido por un vástago de cobre y una diana o blanco al que se dirige el haz de electrones con alta velocidad. El ánodo y el cátodo se encuentran en un tubo de vidrio al vacío. Los electrones del filamento son acelerados hacia el ánodo, sobre el cual chocan con gran energía, produciendo los rayos X.
Para que el tubo de rayos X funcione, se necesita una fuente de electricidad que establezca altas diferencias de potencial entre los electrodos del tubo y acelere los electrones a gran velocidad, y que varios circuitos controlen los flujos de electrones y el funcionamiento del tubo. Entonces, lo que yo decía anteriormente, está conformado por un ánodo y un cátodo sobre una diana o blanco. Aquí lo podemos ver claramente en la imagen. Cuando el aparato de rayos X se encuentra o se enciende, se provoca la incandescencia del filamento del cátodo, y cuando se oprime, el exposímetro, aditamento mediante la cual se controla el tiempo de exposición de la radiación X, se genera la diferencia de potencial y los rayos X. Entonces, cuando esta se enciende, lo que hace es que, cuando este rayo X se enciende, lo que hace es que se produce una incandescencia en el filamento del cátodo, y cuando se dispara el exposímetro, que es una parte de los equipos de rayos X, el cual alimenta o se controla el tiempo de exposición en la radiación, y lo cual va a generar esa diferencia de potencial y por lo tanto da origen a los rayos X. Bien, dentro de un tubo de rayos X, si lo podemos ver, en la práctica solo se utiliza una pequeña parte, es decir, el 1% de energía cinética de los electrones que emite el filamento y que genera fotones de rayos X al chocar con el ánodo, y el 99% restante se convierte en calor. Bien. Dentro de un tubo de rayos X se genera como consecuencia el cual va a requerir de sistemas efectivos de refrigeración, que disipen el calor generado, y que uno de ellos es la circulación de aceite aislante entre la envoltura de vidrio y la carcasa protectora del tubo. El otro sistema consiste en utilizar un ano rotatorio
En este caso, el ánodo en este caso, el ánodo de tungsteno Sigue atento para más momentos mágicos y recuerda que no hay que en Disney Junior. Hasta que quitó el procesor. En Disney Junior. Para disfrutar muchos partidos como este, aquí de Disney Junior. No, es extraño. Que no, cuando uno le arregla las cosas para que sean bien, no. Bien. En este caso, el ánodo de tungsteno tiene forma de disco biselado que gira mientras el tubo está funcionando. Los electrones en áreas sucesivas rotan. Tanto el filamento catódico del filamento del cátodo, vamos a buscar la imagen aquí, tanto el filamento del cátodo, el que tenemos aquí, como el blanco del ánodo, se fabrican en tungsteno, material ideal teniendo en cuenta su elevado punto de fusión y su presión de vapor a bajas temperaturas. De presión de vapor baja a temperaturas altas. Son versiones perfeccionadas del tubo de Crookes, usado por... Son tubos de vacío, también llamados tubos de Coliche, que permiten la energía e intensidad de radiación. Vamos a descansar como si fuéramos lagartos bajo el sol. Vamos a buscar una imagen. Que muestre los tubos